Marcus, sube al coche. ¡Me está apuntando a la cabeza! ¿Quieres vértelas con él o conmigo? Lo siento, señor, pero tengo que irme. Llame a la policía. ¿Ustedes no son polis? Bienvenida a la oscuridad. Así es. Y Lo aunque tétrico. el título pueda decir que vamos a hablar del arte gótico de las No. catedrales del siglo XI, XII y XIII, no, señor. No. Es el cine gótico. Así es. Que el cine gótico es aquel cine que tiende a la oscuridad, Ujú. A lo misterioso. a lo misterioso. Sí, por supuesto, también hay presencia del arte gótico. Claro, Está claro, presente pero allí, ¿no? La estética gótica está presente, ¿no? eso es correcto. Pero es un cine que tiende a lo oscuro. Sobre todo hay mucho también cine de terror allí involucrado. Muy ¿no? cierto. Y bueno, vamos a comenzar ya con el puesto número 10. De una película que este año, dentro de un par de semanas, va a cumplir 30 años desde su estreno, The Crow, dirigida por Alex Proyas y protagonizada por una actuación memorable, Brandon Lee. Basada en la novela gráfica del mismo título, tenemos a dos personajes, un cantante de rock y su novia, que son masacrados y asesinados por una banda rival, una banda de pandilleros. La diferencia con la novela gráfica está en el hecho que al paso de un año, el personaje, el cantante de rock, vuelve al más allá mediante la figura de un cuervo para vengar la muerte de su novia. Por factor temporal, en la película, este tiempo es mucho más corto. Él regresa del más allá, tiene a su cuervo como su suerte de ayudante, en cierta forma, para ayudar a cobrar venganza. Y sin lugar a dudas, esta película pasó a la leyenda por el asesinato de Brandon Lee antes de terminar la película. Bueno, muerte, no asesinato, muerte. Digamos así, bueno, fue algo involuntario, Ujú. vale acotar. La verdad sea dicha, esto lo elevó tanto a él como a la película un estatus de culto. Sí. Y en el puesto número 9, Sleepy Hollow de 1999 con Tim Burton, amante del cine. De lo gótico a más Sí. no poder. Todo. Casi todas las películas de Tim Burton están. Es más, yo creo que influencia una gótica. película para niños y sería gótica también. Es que lo ha hecho. Sí, en Pee Wee Herman Toda Big la Adventure. influencia gótica de Tim Burton es enorme. Aquí está Johnny Depp en esta película. Ujú, Sleepy Hollow es la leyenda del jinete sin cabeza. ujú. Y ahí se meten el de frente en esta fábula. Y es una película, yo no diría más, yo siempre he dicho que Tim Burton no hace películas de terror. No. Él lo que hace es películas que tienen influencia estética del cine de terror. Así es. Pero películas de terror como tal, él no hace. Y esta película yo la veo como una comedia. Oscura. Una bastante comedia dark. oscura, lógicamente influida por el cine de terror y de estética gótica, que abarca, digamos, este detective que lo hace Johnny Depp, Ujú. que quiere descubrir qué misterio hay detrás del jinete sin cabeza. Y Cabot ¿no? Crane. Y llegamos al puesto número 8 con una película que su título me recuerda a un éxito de hace 40 años a cargo de Billy Idol, que se llama Eyes Without a Face, pero es la película del año 1960, dirigida por Josh Franjoux. ¿De qué va esto? Tenemos a un cirujano plástico que busca reconstruir el rostro de su hija que tuvo un incidente grave, a partir de la piel de mujeres secuestradas. ¡Wow! Una película que se estrenó en el año 60, el mismo año de Peeping Tom, británica, y el mismo año que se estrenó Psicosis de Hitchcock. Pero evidentemente estamos llevando la experiencia un poco de lo gótico un paso más allá, porque no cae en lo gráfico, pero nada más la sola idea de utilizar pieles de mujeres secuestradas para construir otro rostro, en cierta medida es una suerte de alusión al mito de Frankenstein, del Prometeo moderno, de dar vida a partir de los restos de otras personas. Y en esta película se inspiró Pedro Almodóvar para La piel que habito. Eso es muy cierto. Tiene bastante Tiene unos referentes brutales que de hecho uno ve la película de Franjoux y ve la película de Almodóvar y siente que no es un remake literal, pero sí en cierta forma tiene demasiado inspiración. Y llegamos al puesto número 7 con una gran película, El laberinto del fauno del 2006, del gran director mexicano Guillermo del Toro. O sea, la categoría obra maestra en mayúsculas, corridas, cabe en esta película. Sí, película que fue hecha en España. Uh-huh. Y esta película narra la historia de una niña en el marco del Franco, de la época de Franco. Los primeros años del franquismo. Del franquismo, y vemos cómo esta... es difícil contar sin tratar de spoilear, ¿no? Esto, pero se da un mundo de fantasía en esta niña
Y este mundo de fantasía es un mundo, porque es lo que está viviendo ella con el franquismo, es un mundo de horror. Es un intento en cierta forma Sí. de compensar con ese mundo de fantasía el horror que está viviendo y Sí. Pero ese mundo que es imaginario de ella es un mundo de horror, es un mundo bastante gótico. Como lo cita el título, un fauno. Sí, que sí. hace toda clase Y lleno de de versiones. personajes, de seres extraños y todo esto. Y es una película espectacular, la mejor película que ha hecho Guillermo del Toro. Y en el puesto número 6 tenemos una de las grandes obras maestras de Alfred Hitchcock. Su primera película realizada en los Estados Unidos, de 1940, Rebecca, basada en la novela homónima de Daphne du Maurier y protagonizada por Laurence Olivier y Joan Fontaine. Esta película y la novela han inspirado muchos otros materiales. De hecho, hay una telenovela brasileña de la década de los 70 llamada La Sucesora, que toma este referente del caso de un millonario que se enamora de una mujer joven, pero que cuando se muda a la mansión donde él vive, tiene que vivir con la presencia, la sombra de la esposa muerta, en este caso Rebecca, y también de la ama de llaves, de la señora Miss Danvers en la película, que en cierta medida da una suerte de sustrato lésbico en la relación, porque era una relación que tenía como muy filial, muy casi amorosa con la difunta Rebecca, junto con la recién llegada, que también se muestra ese elemento de suspenso, de intriga. Ganó el Oscar a la mejor película de ese año. Cosa lamentable porque quien ganó fue el productor David Selznick, porque Hitchcock era el director y no recibió nunca en vida, concursando para el premio Oscar, nunca recibió un Oscar como tal. Y llegamos al puesto número 5 con Suspiria del 2018 del gran Luca Guadagnino, director italiano, que es un remake de otra película que también perfectamente puede estar en la lista, como Suspiria. La Suspiria de Dario Argento. De Dario Argento. Estas dos películas son muy diferentes. Sí. Esto aquí es importante, ¿no? Porque Luca Guadagnino hace un remake de Suspiria, pero él no trata de imitar lo que hizo Dario Argento o de traspasarlo exactamente igual, sino que simplemente toma el concepto básico de la película o la idea y la desarrolla de otra manera totalmente diferente. Como una suerte de enfoque diferente. Aquí sí el tema sobrenatural está tratado muy bien. Así es. Sí produce miedo, sí produce intriga y todo esto, ¿no? No es como en otras películas que lo hacen fallidamente, ¿no? Este es uno de los pocos casos que un remake es tan bueno como el original. Sí. La película dura 3 horas. Y en el puesto número 4 tenemos una película del año 1975. En el mismo año que los blockbusters, películas taquilleras, se estrenaban con Tiburón de Steven Spielberg, también se estrenaba de Jim Sharman, The Rocky Horror Picture Show, protagonizada por Tim Curry, que es el personaje que lo lanzó a la fama, y Susan Sarandon, empezandito, apenas jovencita, donde trata, basada en el musical de Londres, obra musical, ópera rock en cierta forma, recién casados que van de luna de miel, que se quedan accidentados, llegan a una mansión extraña en medio de la lluvia, donde se encuentran a toda clase de personajes locos, caricaturescos por momentos, y al personaje principal de Tim Curry un transvestido. Lo curioso del caso es que cuando se estrenó la película de la Fox, fue un fracaso. La película en su corrida original no tuvo éxito, pero cuando se empezó a proyectar en funciones de medianoche, en cines alternativos, generó una ola de culto, al punto que en la actualidad, cuando se hacen proyecciones de Rocky Horror Picture Show, casi siempre cercanos al Halloween, hay gente que se va vestida como Frankenfurter, con medias de encaje y cosas así. Y de hecho, en la película Fama se muestra eso. Y llegamos al puesto número 3 y tenía que ver algo de Drácula aquí. Por supuesto. Pero cualquier obra. No cualquier obra. Elegimos la de Bram Stoker Drácula del 92, dirigida por el gran Francis Ford Coppola. Posiblemente su última gran película. Sí. Porque después lo que ha hecho después no ha sido tan irregular que bueno, sí. Más la pena no mencionarlo. Lamentablemente, ¿no? Pero aquí sí lo hizo bien Coppola. En esta película protagonizada por el gran Gary Oldman como el conde Drácula. Sí. Aquí sale Winona Ryder y por supuesto Anthony Hopkins. Es la película que más se ha aproximado al texto original de Drácula. Es correcto. ¿No? Y es una película que es una historia de amor
es básicamente una historia de amor, la película, ¿no? Pero aquí Coppola sí, todo lo que tiene que ver con la estética de la película, la fotografía, todo es totalmente gótico. Toma demasiada inspiración del expresionismo alemán de Sí. de los años 20, por ejemplo, películas como Nosferatu, películas como Metrópolis, películas como El Doctor Caligari. Aparte de eso, lo mezcla con cierta influencia del cine de las películas de Hammer de los 50. Sí. Y en el puesto número 2 tenemos quizás no tanto una de las grandes películas del cine gótico de todos los tiempos, no tanto una de las grandes obras del expresionismo alemán de esa época, sino también una de las películas más importantes de la historia del cine, Metrópolis de 1927 de Fritz Lang. Película que ha inspirado a directores, otros filmes, por ejemplo, Blade Runner tiene un referente contundente de Metrópolis de Fritz Lang. Varias películas tienen. Muchas películas, THX-78, George Lucas, Silent Running, bueno, sí. La lista sería interminable. ¿Por qué lo decimos? Porque no solamente muestra un universo futurista del mundo del futuro, de ese entonces, el año 27, sino que también plantea los conflictos a nivel de opresión, de clase obrera, de cómo el hombre podemos crear una obra, que esa obra se vuelva contra nosotros. Incluso hay un referente, la Eva, el robot que crea el personaje científico, podemos encontrar un referente inmediato en Terminator, por citar un caso. La lucha de clases se ve en el expresionismo alemán, se ve en el cine soviético de los años 30 y 40, es decir, tratar de catalogar Metrópolis como una obra gótica, sí. Y finalmente llegamos al puesto número 1 con la película más gótica de las góticas. Al igual que Metrópolis, otra gran obra maestra del cine. El gabinete del Dr. Garibaldi de 1920, dirigida por Robert Wine. Y esta película es totalmente todo. Es gótico. Sí. El vestuario, los decorados, los sets, la iluminación, la edición. Todo. Y la historia también evoca también a todo eso, ¿no? Es la historia de, digamos, de esta especie de, yo diría que titiritero. Maestro titiritero, científico loco, ¿cómo lo queramos catalogar a Caligari? Que tiene este monstruo allí escondido en ese gabinete. Y es también un clásico de cine de horror. ¿No? Pero esta película realmente, de la época de 1920, no ha perdido vigencia y es una de las películas más influyentes de la historia del cine. Sí, literalmente una película que hace 104 años que todavía tenga vigencia, que todavía sea increíble, que sea algo nuevo. Solamente las obras maestras superan el paso del tiempo. No dejen de suscribirse al canal, de darle me gusta a este video y por supuesto, si se nos escapó alguna película gótica, si no hablamos de Frankenstein, si no hablamos de cualquier otro monstruo extraño que salga del gabinete o del ataúd, el espacio de comentarios es para que nos lo digan, ¿ok? Hasta luego, una próxima edición.